Hola, ¿cómo están? Vamos a explicar el funcionamiento del protoboard. El protoboard es una placa de pruebas que nos permite realizar el montaje de circuitos eléctricos sin necesidad de soldarlos y para realizar pruebas experimentales antes de pasar a un prototipo final ya en una tarjeta de circuito impreso. El protoboard tiene un bus positivo y uno negativo cuyos puntos están unidos de forma horizontal y unas pistas cuyos puntos están unidos de forma vertical y separadas por un canal central. Para explicar cómo funciona el protoboard vamos a conectar un resistor de 1 kilo ohmio y un LED rojo. Conectamos el resistor de 1 kilo ohmio entre la pista 25 y la pista 35. Conectamos el positivo del LED a la pista 35 y el negativo a la pista 40. Vamos a utilizar una pila de 9 voltios con su portapila. El positivo es el rojo y el negativo es el negro. Conectamos el positivo de la pila a la pista 25 y el negativo de la pila lo conectamos a la pista 40. Observen que el LED enciende porque todos los puntos de la pista 40 están conectados de forma vertical. Si movemos el negativo sobre la pista 40, observen que el LED sigue encendiendo porque todos los puntos están unidos de forma vertical. Lo mismo pasa con el positivo si lo movemos sobre la pista 25. Pero si pasamos el canal central, ya el LED no enciende porque estas pistas están separadas por este canal central. Mientras que aquí sí enciende el LED. Si ahora conectamos el positivo sobre la pista 24 o 23 y nos vamos hasta la 20 de forma horizontal, observen que el LED no enciende porque las pistas no están unidas de forma horizontal sino de forma vertical. Ahora vamos a conectar el positivo de la batería al bus positivo y el negativo de la batería al bus negativo. Y vamos a hacer un puente entre la pista 25 y el bus positivo. Y otro puente entre la pista 40, que es el negativo del LED, y el bus negativo. Observen que el LED enciende y si nos movemos sobre el bus negativo, el LED sigue encendiendo. Porque como habíamos mencionado, todo el bus está unido de forma horizontal. Lo mismo si nos movemos sobre el bus positivo. Esta es una explicación básica de cómo funciona el protoboard para aquellas personas que están iniciando en la electrónica. Lo importante es que se motiven para que sigan implementando otros circuitos y muchas gracias por ver este video hasta el final y nos vemos en otro video.